Bueno, buenas noches. Este tema es netamente introductorio, es 4 pinceladas para tener presente de qué cosa estamos hablando cuando estamos hablando de materia penal tributaria. Parece una verdad de perogrullo afirmar que la materia tributaria deriva de la solidaridad y por tanto lo que queremos decir es, lo que quisiera yo transmitirles en estos minutos es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de solidaridad contributiva? Es una palabra muy en boca de los políticos, pero ¿cuál es su contenido? ¿A qué nos referimos? ¿Cuándo sí y cuándo no cumplimos con la solidaridad tributaria? Y me gustaría quizás empezar diciendo que durante el 99% de la historia de la humanidad, los tributos fueron una cuestión de poder, un poder de exacción. ¿Cuándo se sabía que un pueblo en América se había sometido al conquistador español? ¿Cuándo pagaba tributos? Y eso pues no fue característica del imperio español, sino que lo ha sido de todos los imperios. ¿Cómo se sabía que los judíos estaban sometidos al imperio romano? Si pagaban tributos. Cuando dejaban de pagarlos, aquí hay problemas. De tal manera que, aunque parezca una contradicción durante gran parte de la historia de la humanidad, los tributos fueron el derecho del vencedor. La exacción, el meter la mano en la propiedad del pueblo vencido, eso era un privilegio del que había avasallado a aquel pueblo con su poder. Y ustedes me dirán, ¿y esto es derecho tributario? No, evidentemente no es derecho. No es que no sea derecho tributario, sino que no es derecho. Este estado de cosas, pues obviamente ha tenido avances y retrocesos. Los avances más notables pues tienen que ver con la historia constitucional. Cuando Juan Sin Tierra se queda sin tierra porque los nobles ingleses deciden no pagar tributos, a no ser que sean decretados por ellos mismos en el Parlamento o por sus pares en el Parlamento, hay sin duda un avance. Sigue siendo un poder de imperio ilimitado, al que le ponemos un pequeño límite. Ya no es el soberano, sino que es el Parlamento. Una transferencia de la soberanía hacia el Parlamento. Algo similar sucede en la Revolución Americana. Los colonos de las 13 colonias originarias de los Estados Unidos dicen, bueno, es que eso no solo es el Parlamento allá en Inglaterra. No puede imponerse los impuestos en los que no estén nuestros representantes. El motín del té pues tiene mucho que ver con ese, solo podemos aceptar impuestos que hayan sido autoimpuestos por nosotros mismos. En rapidísima síntesis, quizás el siguiente hito en esta historia es la Ordenanza General Tributaria Alemana de 1919, que supuso un tránsito de la relación de poder, del puro poder de imperio, de la exacción ilimitada basada en la única voluntad del soberano, sometiendo esas relaciones exactivas al derecho. Y lo hizo estableciendo una teoría que se llama la teoría de la relación jurídico-tributaria, basando esa relación jurídica tributaria en las obligaciones civiles. Con la estructura de una obligación civil se creó una obligación que tenía por finalidad satisfacer intereses públicos, los fines que están en la Constitución. Ahí, dicen los tratadistas, nace el moderno derecho tributario. Al pasar de la relación de poder, que era una relación de supremacía por parte del impositor y una relación de sujeción por parte del sujeto pasivo, a pasar a una cierta relación jurídica que aspira a tener un cierto nivel de igualdad entre los sujetos pasivos y los sujetos activos de la obligación tributaria. Ahora, este esquema para explicar el poder de exacción del Estado
no dice nada todavía de la finalidad para la cual esta relación jurídico-tributaria se establece en las constituciones modernas. Decía un profesor muy querido para los tributaristas ticos, el profesor Gabriel Casado Llero, carece hoy de significación pretender conceptuar el tributo como relación de poder. Distinto es reconocer que, al igual que ocurre con toda norma de derecho público, el interés tutelado, es decir, el interés del Estado a la obtención de ingresos para la satisfacción de intereses públicos, exige la aplicación de unos procedimientos inaplicables en la regulación jurídica de las relaciones entre particulares. No nos engañemos, la relación jurídico-tributaria sigue siendo una relación de poder. Tiene límites, el principal límite es la reserva de ley, solo el Parlamento puede establecer los tributos. Pero también hay otros límites, por ejemplo, no puede ser tan intensa la contribución que haga nulos otros derechos constitucionalmente tutelados, como por ejemplo el derecho a la propiedad. No puede ser tal la relación de poder que en cumplimiento de esos fines públicos se avasallen derechos y garantías individuales, y me estoy refiriendo específicamente al derecho a la intimidad. ¿Por qué puede la administración tributaria ingresar en el ámbito de intimidad del ciudadano? Por ejemplo, en su correspondencia, por ejemplo, en sus facturas, por ejemplo, en su contabilidad. ¿Por qué puede exigirle información que nadie más puede exigirle a ese ciudadano? Precisamente en cumplimiento de ese deber de solidaridad. En apretada síntesis podríamos decir que un tributo se caracteriza por estas notas que están en la filmina. Es una prestación coactiva, quiere decir esto que se impone, no es voluntaria, es coactiva. La establece unilateralmente el Estado, puede establecerla otro ente público, pero digamos, generalmente es el Estado el que la establece y no da nada a cambio. Quiero decir, no da nada a cambio en concreto. Por supuesto que todos los fines públicos de la Constitución política se financian con tributos y para eso se establecen. Pero el tributo, cuando yo pago el impuesto sobre la renta, por ejemplo, que ya se aproxima, dentro de 3 semanas será la fecha en la que la mayoría de los contribuyentes deben presentar su declaración, yo no puedo exigir, mire, este año voy a pagar menos porque las calles tienen muchos huecos, porque la iluminación es deficiente, o cualesquiera otros fines públicos yo pueda pretender que no se han cumplido a mi satisfacción. Normalmente el tributo es de naturaleza pecuniaria. Algunos ejemplos más históricos que actuales, ¿verdad? En el condado de Dade, en Miami, se permite que un porcentaje de los tributos se utilicen en trabajo comunal y no se paguen en efectivo, en Suiza también, pero son rarezas históricas, ¿verdad? Todos los tributos en general tienen naturaleza puramente pecuniaria. Se establece en uso del poder atribuido y limitado por la Constitución. Es la Constitución la que confiere ese poder a los parlamentos, lo que le confiere al Estado y se ejercita por medio del Parlamento, pero también es la Constitución y las leyes las que les ponen límites a ese poder. Se establece sobre sujetos, que queremos decir están en una relación de sujeción, en una relación de sometimiento, no solo porque la ley es obligatoria, no solo porque la ley dice hay que pagar ese tributo, sino sobre todo por un principio axiológico, para dar cumplimiento a la solidaridad social. Es muy conocida la frase de Jefferson de que los impuestos son el precio que pagamos por vivir en sociedad. Pues algo parecido es lo que quiere decir en virtud de un deber de solidaridad social. Los seres humanos tenemos una naturaleza social. Recuerdo un chiste muy malito de un filósofo, de un taxista que era filósofo.
Menuda mezcla. Y en un atasco hizo una maniobra peligrosa y otro conductor le gritó: ¡animal! Y el taxista dijo: sí, pero animal social. Pues ese chiste tan malo lo que quiere subrayar es que pertenece a la estructura del ser humano, la naturaleza del ser humano, el ser social. Y el ser social, entre otras manifestaciones, tiene el que existe un bien común. El bien común es responsabilidad de todos. Existe pues un deber ético de contribuir al bien común. Pagar tributos es parte, no agota el deber de solidaridad, es parte, es el modo ordinario de cumplir con el deber de solidaridad. Hay muchos más campos en los que la solidaridad se impone al ser humano, pero el mínimo es el mínimo contributivo que establecen las leyes tributarias. Y no solo, podríamos decir, hay una solidaridad etérea, ¿verdad? Porque nos conviene a todos que todos paguen los impuestos. No, los impuestos están establecidos y los tributos están establecidos para cumplir fines públicos. ¿Y cuáles son esos fines públicos? Los que establece el programa constitucional. ¿Verdad? Cuando la Constitución política establece un derecho o una garantía, normalmente no lo dice, pero deberíamos leer entre líneas, y los recursos para dar cumplimiento a esa garantía o a ese derecho. Cuando el artículo 50 de la Constitución política dice que tenemos derecho a un ambiente sano y ecológico, bueno, eso hay que financiarlo, ¿verdad? El ambiente ecológico no es por generación espontánea que existe en la sociedad. Finalmente hay que decir que los tributos no constituyen sanción por un acto ilícito. ¿Qué es tributo? Es una prestación patrimonial nacida de una relación obligacional. La estructura del derecho civil de las obligaciones está aquí presente, donde el vínculo entre las partes nace no de, como en las obligaciones civiles, de un acuerdo de voluntades, sino que nace en virtud de un deber constitucional de contribución a los gastos del Estado y que se pone en acto a partir de un hecho que el legislador define como con la potencia para generar esa obligación y que tiene, repito una vez más, como base axiológica la solidaridad social. Es una obligación ex lege, nace de la ley. Nace a partir de la ley. ¿Quiere esto decir que los instrumentos jurídicos con menor categoría que la ley tienen muy limitadas sus posibilidades? No pueden establecer hechos generadores, no pueden establecer bases de cálculo, no pueden establecer tarifas, no pueden establecer exenciones, no pueden establecer sanciones, no pueden establecer procedimientos. Toda esa materia está reservada a la ley y convierte a un ente público en acreedor respecto de un sujeto pasivo, el que soporta la carga tributaria, como consecuencia de la realización por este de un acto o hecho indicativo de capacidad económica. El Parlamento no tiene potencia suficiente para establecer tributos a partir de cualquier hecho generador, sino que sus hechos generadores, los que escoge de la realidad, necesariamente deben indicar capacidad económica. Por esto no puede haber un tributo sobre los gordos o sobre los feos. No, porque ni la gordura ni la fealdad son indicativos de capacidad económica. Tampoco puede haber impuestos o tributos en relación con las preferencias sexuales, con las creencias ideológicas, con la religión, con la raza, etc. Solo son susceptibles de ser escogidos por el legislador hechos indicativos de capacidad económica. Y el deber de contribuir
al sostenimiento de los gastos públicos está expresamente establecido en el artículo 18 de la Constitución Política. Si ustedes recuerdan, está en el título que habla de los costarricenses. Y sin embargo, la Sala Constitucional ha dicho no solo los costarricenses, sino los que viven en este país, los habitantes de este país. Aunque empieza como los costarricenses, ha de entenderse todos los que están en este país. El título de la filmina es que yo creo que hay una tensión entre ese deber de contribuir y el derecho a la propiedad. Indiscutiblemente, el poder tributario del Estado es una limitación al derecho a la propiedad. ¿Qué es la contribución obligatoria, coactiva que nos impone el Estado? Es meter la mano en la bolsa, es ingresar en el ámbito de la propiedad y decir, esto que era tuyo, lo someto a una finalidad pública. Por tanto, están en tensión esos dos principios. ¿Esto qué quiere decir? Que ni la contribución ha de ser tan intensa que anule la propiedad, ni el derecho de la propiedad ha de ser tan respetado, tan protegido, que termine anulando el derecho o la obligación de contribuir. También esta materia me parece que está en tensión con otro principio que es el derecho a la intimidad. El deber de solidaridad, por su propia naturaleza, exige otorgar a un ente público potestades de comprobación y de fiscalización. Si ustedes revisan la Constitución Política, pues no está eso de manera expresa en la Constitución. Y sin embargo, la Sala Constitucional nuestra ha dicho, es iluso pretender que los tributos se cobren solos o se paguen solos. Se necesita un ente que los fiscalice. Si hay un deber de contribuir, ahí mismo, de manera connatural, existe unas potestades de fiscalización, unas potestades de comprobación. Decía pues que esto de alguna manera invade el ámbito de la intimidad, o sea, restringe el derecho a la intimidad, la garantía constitucional a la intimidad. Y quería llamar la atención sobre los párrafos tercero, que es el último que aparece en esta filmina, y el párrafo quinto, que es este que aparece en la siguiente filmina. En el párrafo tercero se afirma: la ley determinará en cuáles casos podrán los tribunales de justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Más adelante, en el párrafo sexto, una ley especial aprobada por 2/3 del total, o sea, limitaciones en el tiempo, limitaciones en la clase de delitos, limitaciones en cuáles funcionarios y limitaciones en una mayoría cualificada para aprobar esa norma. Y pongamos en contraste esos párrafos sexto y tercero del artículo 24 de la Constitución Política con el párrafo quinto. La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. Quería llamar la atención de ustedes en que este párrafo no exige ni limitaciones de tiempo, ni limita claramente los funcionarios, ni exige una mayoría calificada para ser aprobado. La reforma del artículo 103 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que establece muchas de estas funciones que tienen los auditores fiscales, no fue aprobada con mayoría calificada, fue aprobada una ley ordinaria. Y ustedes me podrán decir, bueno, pues es que hay algunos delitos como legitimación de capitales, trata de personas, secuestro extorsivo de personas, cuya especial gravedad significa que se otorgue una potestad especial de intromisión en el derecho a la intimidad. Bueno, pues sí, eso es así en el ámbito penal, pero en el ámbito tributario
Caramba, pasó por amarillo. Sí, bueno, no me di cuenta. Creo que debo terminar y termino haciendo una mención. El ámbito tributario es tan serio, las expresiones de solidaridad tributaria son tan exigibles que incluso los reparos que la Constitución política pone para entrometerse en la intimidad son menores en la materia tributaria que en la materia penal. Muchísimas gracias.